este video te voy a mostrar cómo resolver ejercicios de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos permiten crear diferentes vistas de los datos de acuerdo a las variables que deseamos integrar. En sí, estas nos ayudan a resumir nuestra información. Esta tabla con la siguiente información. Tenemos un código, nombre y apellido de las personas, el departamento, el cargo, su delegación y el sueldo de cada una de las personas. Para realizar nuestra primera tabla dinámica, que nos pide el número de personas por departamento, nos vamos a la pestaña Insertar, damos un clic y nos vamos a Tabla dinámica. En esta siguiente ventana nos pide seleccionar los datos que desean analizar. Damos un clic en la hoja de trabajo en donde se encuentra nuestra tabla con la respectiva información. Tenemos hoja 1. Y posteriormente seleccionamos nuestra tabla con toda la información. Tenemos ya seleccionada nuestra tabla. Como queremos realizar la tabla dinámica en la misma hoja de cálculo, seleccionamos hoja de cálculo existente y aceptar. En esta parte derecha nos aparece una nueva ventana con cada uno de los campos. Estos campos son los que deseamos agregar al informe para poder empezar a crear nuestra tabla. Como la primera tabla dinámica que queremos realizar es la cantidad de personas por departamento, sería lógico escoger nuestro campo nombre. Damos un clic en nombre y sin soltarlo lo arrastramos a etiqueta de fila. Podemos ver aquí que aparece cada uno de los nombres en una sola columna. Vamos y buscamos el departamento, el cargo, el campo, departamento. Damos clic y sin soltar lo arrastramos hacia etiqueta de columna. Aquí podemos ver que se ha creado una fila en donde nos muestra cada uno de los departamentos: administración, comercial y marketing. Como queremos saber la cantidad de personas que existen en cada uno de los departamentos, escogemos nuevamente nuestro campo nombre y sin soltarlo arrastramos a suma de valores. Esto nos ayuda a contabilizar el número de personas que existe en cada departamento. Tenemos en administración 5, en comercial 6 personas y en marketing 5 personas, dándonos así el total general de todas estas personas, 16. Y así creamos nuestra primera tabla dinámica del número de personas por departamento. Bueno, para nuestra segunda tabla dinámica que vamos a realizar, realizamos el mismo procedimiento. Damos un clic en Insertar, Tabla dinámica. De igual manera seleccionamos la hoja de trabajo en donde se encuentra nuestra tabla con la información y seleccionamos toda la tabla con todos los datos. Clic en hoja de cálculo existente y aceptar. La segunda tabla dinámica que nos pide aquí
dice cantidad de personas por departamento y delegación. En esta tabla vamos a añadir un nuevo campo. Al igual que en la anterior, damos un clic en nombre y sin soltar arrastramos a suma de valores. Aquí ya nos contabiliza cuántas personas tenemos en nuestra tabla. Damos un clic en departamento y sin soltar lo arrastramos a etiqueta de fila. Tenemos aquí etiqueta de fila con los departamentos y posteriormente damos un clic en delegación y sin soltar lo arrastramos hacia etiquetas de columna. Aquí en nuestra tabla dinámica nos detalla la delegación de las personas con su total. Tenemos en centro, en el norte y en el sur, y su total general. Y hemos realizado la tabla por la cantidad de personas de departamento y delegación, ya que aquí nos cuenta también el total de el departamento. Tenemos de administración, comercial y marketing. Esta ha sido nuestra segunda tabla dinámica. Para realizar nuestra tercera tabla dinámica, que nos pide suma y promedio de sueldo por departamento, vamos con el mismo procedimiento: insertar tabla dinámica, seleccionamos la hoja de trabajo y toda nuestra tabla con sus datos, hoja de cálculo existente, y aceptar. Nuevamente aparece nuestra ventana con los campos para agregar al informe y procedemos con la siguiente tabla. Como nos pide la suma y promedio del sueldo por departamento, en este caso sería esta columna de aquí y esta columna de acá. Entonces, al igual, damos clic en nuestro campo nombre y sin soltarlo lo arrastramos a etiqueta de fila. Tenemos aquí ya nuestra columna con cada una de las personas. Vamos a nuestro siguiente campo, que sería departamento. Damos un clic en departamento y sin soltar lo arrastramos a etiqueta de columna. Tenemos aquí ya cada uno de nuestros departamentos. Y por último, el sueldo, ya que nos pide la suma y promedio del sueldo. Lo arrastramos a suma de valores. Inmediatamente nos aparece aquí el total de cada departamento y tenemos el total general de cada uno de ellos. Para sacar nuestro promedio del sueldo, hacemos un clic en esta flechita que tenemos aquí de suma de sueldo y damos un clic en configuración de campo de valor. En esta ventanita nos dice configuración de campo de valor
y podemos elegir el cálculo que deseamos usar para resumir los datos del campo. En este caso nosotros necesitamos el promedio. Seleccionamos promedio y ponemos aceptar. Y tenemos aquí ya el promedio de cada uno de nuestros departamentos. Como podemos ver aquí. Para realizar nuestra cuarta tabla dinámica, seguimos con el procedimiento anterior y damos clic en insertar tabla dinámica, seleccionamos nuestra hoja de trabajo, nuestra tabla con datos, hoja de cálculo existente, aceptar. Nuestra cuarta tabla dinámica nos pide el sueldo más alto por departamento y cargo. Aquí vamos a utilizar nuestra columna sueldo y cargo. Entonces vamos a realizar nuestra tabla dinámica. Nos vamos a departamento, lo arrastramos hacia etiqueta de columna. Posteriormente damos un clic en cargo y lo arrastramos a etiquetas de fila. Tenemos aquí cada uno de los cargos y nos vamos a sueldo y lo arrastramos a suma de valores. Ya tenemos aquí nuestra tabla dinámica, pero nos pide el sueldo más alto por departamento y cargo. Entonces nos vamos a suma de valores y damos un clic. Nos vamos a configuración de campo de valor y seleccionamos máximo, ya que nos pide el sueldo más alto. Al igual que si fuera el sueldo menor, elegiríamos mínimo. En este caso elegimos máximo y aceptar. Y tenemos ya aquí nuestro sueldo máximo por departamento, que serían estos, y por cargo, que serían los de esta columna. Y así tenemos nuestra tabla dinámica. Para este segundo ejemplo tenemos una tabla con diferente información en la que nos detalla países, deportistas, el nombre de los deportistas, la prueba que realizaron y los puntos que obtuvieron cada uno de ellos. Para realizar nuestra primera tabla dinámica, que nos pide suma de puntos por deportista y prueba, realizamos el mismo procedimiento que hicimos en el primer ejemplo. Clic en insertar, tabla dinámica, seleccionamos la tabla o rango. En este caso está nuestra hoja 2 de trabajo y nuestra tabla seleccionada con sus respectivos datos. Clic en hoja de cálculo existente, ya que queremos que nuestra tabla dinámica se realice en esta misma hoja de trabajo. Aceptar. Tenemos en la parte derecha la ventana que nos proporciona los campos para agregar al informe. Como nuestra primera tabla dinámica nos pedía la suma de puntos por deportista y prueba, nos vamos a nuestro campo deportista, hacemos clic y sin soltar lo arrastramos a etiqueta de fila. Tenemos aquí
en una sola columna cada uno de nuestros deportistas. Vamos a nuestro segundo campo, que sería prueba, y sin soltarlo arrastramos a etiqueta de columna. Aquí nos detalla cada una de las pruebas realizadas por los deportistas. Y nos vamos a nuestro tercer campo, que sería puntos. Lo arrastramos a suma de valores. Y tenemos aquí ya la suma de puntos por deportista. Tenemos aquí por deportista y por prueba. Total general de bicicleta, de carrera y de natación, y su total general. Y aquí tenemos ya nuestra primera tabla dinámica. Para realizar nuestra segunda tabla dinámica, que nos pide la suma de puntos por país y prueba, realizamos el mismo procedimiento: insertar tabla dinámica, la hoja de trabajo, y seleccionamos nuestra tabla con los datos. Seleccionada ya la tabla, hoja de cálculo existente y aceptar. Al igual, la segunda tabla dinámica nos pide la suma de puntos por país, en este caso esta columna, por país, y prueba, en este caso esta otra columna. Nos vamos para realizar nuestra segunda tabla dinámica. Seleccionamos el campo país, lo arrastramos a etiqueta de columna. Tenemos aquí detallado cada uno de los países. Vamos a nuestro segundo campo, que sería prueba, y lo arrastramos a etiqueta de fila. Tenemos aquí cada una de las pruebas y nos vamos a puntos. Arrastramos puntos a suma de valores y tenemos ya aquí la suma de puntos por país. Tenemos acá por país, cada uno: España, Francia e Inglaterra, el total general, y por su prueba, que sería bicicleta, carrera y natación. Y esta es la segunda tabla dinámica por puntos, la segunda tabla de puntos por país y prueba. Para nuestra tercera tabla dinámica nos pide la suma de puntos por país, deportista y prueba. En esta tabla vamos a necesitar esta información: países, deportistas y pruebas. Realizamos el mismo procedimiento: insertar tabla dinámica, seleccionamos la hoja de trabajo y nuestra tabla con sus datos. Tenemos aquí la tabla, hoja de cálculo existente y aceptar. Para nuestra tercera tabla dinámica vamos a necesitar todos nuestros campos. En este caso vamos a arrastrar el campo país a etiqueta de columna. Tenemos aquí ya los países detallados. Ocupamos el campo deportistas y lo arrastramos a etiqueta de fila. Tenemos aquí detallado igual cada uno de los deportistas. Nos vamos al campo prueba y de la misma manera lo arrastramos a etiquetas de fila. Esto nos ayuda a clasificar a cada uno de los deportistas con su prueba realizada. Tenemos aquí todos los deportistas con cada una de sus pruebas. Y por último
tenemos el campo puntos y lo arrastramos a suma de valores. Aquí nos está indicando el total general de cada uno de los deportistas por país. Por país tenemos España, Francia e Inglaterra. Por deportista tenemos aquí el total de cada uno de los deportistas, y por prueba tenemos el número de la prueba que realizó cada deportista. Y así hemos realizado nuestra tercera tabla dinámica. Y por último tenemos la cuarta tabla dinámica, media de puntos por país y prueba. Para realizar nuestra cuarta tabla dinámica, al igual nos vamos a insertar tabla dinámica, seleccionamos la hoja de trabajo y seleccionamos toda nuestra tabla con sus datos. Tenemos ya, clic en hoja de cálculo existente y aceptar. Como en esta cuarta tabla nos pedía la media de puntos por país y prueba, entonces vamos a ocupar el campo país, lo arrastramos a etiqueta de columna, tenemos aquí cada uno de los países. El campo prueba lo arrastramos a etiqueta de fila, tenemos aquí cada una de las pruebas realizadas, y los puntos lo arrastramos a suma de valores porque es lo que necesitábamos contabilizar. Ya al tener aquí el total general de la suma de puntos, lo que nos pedía nuestra cuarta tabla dinámica era la media de puntos por país y prueba. Entonces nos vamos a suma de puntos, hacemos un clic en la flechita que se encuentra aquí y nos vamos a configuración de campo de valor. Aquí tenemos esta ventana en la que nos detalla el tipo de cálculo que deseamos resumir para los datos seleccionados. Entonces buscamos la media, que en este caso sería el promedio. Damos clic en aceptar y tenemos ya aquí el promedio o la media, que es lo mismo de nuestra tabla.